Bien, en este ejercicio tenemos una masa de 55 kilos que la hemos dejado sobre un plano inclinado con 30 grados de inclinación. Primer apartado, representar todas las fuerzas. Pues empezamos con el peso, que siempre es vertical. El peso vertical, ahí está. Y no viene mal que utilicéis distintos colores para ver mejor cada vector. Bien, el peso. ¿Qué más? Si hay peso y está sobre una superficie, pues esa superficie responde con la normal, que siempre es perpendicular al suelo. Más o menos ahí. La normal. Y en caso de... Bueno, en caso no. Y habrá una fuerza de rozamiento hacia arriba, porque aquí lo que tiende es ir hacia abajo. Vamos a hacerla un poco más gruesa para que se vea mejor. Y la fuerza de rozamiento... Ahí. Ahí, la fuerza de rozamiento. Vale. Bueno, pues vamos a ver, este es el peso, la normal, la fuerza de rozamiento. Bien, ¿qué ocurre? Que no están todas las fuerzas sobre los ejes. ¿Qué decíamos? Que cuando tenemos un plano inclinado, los ejes los vamos a situar el eje X paralelo al plano y el eje Y, por supuesto, perpendicular, es decir, con el eje de la normal, con la dirección de la normal. Entonces este sería el eje X y este el eje Y. No hace falta que indiquéis esto cuando hagáis un ejercicio, se sobreentiende, pero yo lo pongo aquí para recordarlo. Entonces, ¿qué fuerza no está en los ejes? Pues el peso. Y el peso es el que tenemos que descomponer. Si va sobre los ejes, voy a coger otro color, pues será una componente aquí y otra componente aquí. Más o menos. Una componente aquí y la otra aquí. Bueno, y los nombres de cada una de estas dos componentes serán pues en el eje Y y en el eje X. ¿De acuerdo? Y esto, pues bueno, esta viene hasta aquí y esta hasta aquí. Más o menos. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo importante aquí para poder descomponer el peso? Pues reconocer el ángulo que conocemos. ¿Qué ángulo conocemos? El ángulo de inclinación de la rampa. Y este ángulo aquí es este. Este ángulo de aquí es igual al de la inclinación de la rampa. Este es el ángulo alfa. ¿De acuerdo? Bien, con esto ya tendríamos hecho el apartado A. El dibujo, que se vea bien claro, grande, con colores, para que quede claro. En este caso no estamos empujando ni tirando ni nada con este cuerpo. Si lo empujásemos, si tirásemos de él hacia arriba, pues representaríamos una fuerza pues que va hacia arriba, así, por ejemplo. Que en lugar de hacia arriba estamos tirando hacia abajo, pues le pondríamos aquí. Y entonces tendríamos una fuerza más en horizontal, tanto hacia arriba como hacia abajo. Bien, o igual resulta que estamos haciendo una fuerza también, este ya sería más complicado, pues que forma un ángulo, pues igual tendríamos así y habría que descomponerla también. Bueno, tranquilos, no va a pasar eso este año. Entonces, aquí ahora solo están esas fuerzas. ¿Qué nos piden en el apartado B? Que calculemos la normal. El apartado B nos pide, creo recordar, ahí está. Calcula la fuerza normal y luego la aceleración si no hay rozamiento o si lo hay. Entonces, apartado B, ¿cuánto vale la normal?
Bueno, pues la normal está en el eje Y. Y en el eje Y no hay movimiento, por lo tanto, en el eje Y... Bueno, no hay movimiento, no hay movimiento, ni aceleración, ni nada, ¿vale? La suma de todas las fuerzas, entonces, tiene que ser cero, la primera ley de Newton. Es decir, si tenemos hacia arriba la normal y hacia abajo la componente del peso, y esto es cero, pues la normal y la componente del peso tienen que ser iguales. Bueno, y entonces, el peso, vamos a ir a eso. Peso es m por g. Es decir, 55 por 9,8. 55 por 9,8, que son 53,9, 53,90 newton. 53,9 newton, ese es el peso. Pero lo hemos descompuesto en dos componentes, en el eje X y en el eje Y. En el eje X tenemos que ver que el ángulo es este, por lo tanto el cateto adyacente es el coseno, en este caso es el Y, y el contrario sería el seno, por lo tanto eje X será el peso por el seno y este otro será el peso por el coseno. Sustituimos aquí el ángulo de 30 grados y el peso de 53,9 y entonces el peso en el eje X pues será la mitad, 26,95, y en el eje Y pues un poco más, que serán 46,68. Si queréis redondear, pues podemos decir que es 27 y aquí tendríamos que decir que es 46,7. Esto sería 27,0, utilizando siempre tres cifras, recordar, mínimo tres cifras. Aquí he usado 4, pero bueno, este sería el px. Podría redondearlo aquí en la primera cifra y quedaría 27,0 y aquí lo redondearíamos y quedaría 46,7. Bueno, pues ya está. Ahora ya sabemos cuánto es la normal. ¿Por qué? Porque ya sabemos lo que vale el peso en I. Por lo tanto, si sabemos es el peso en I, lo traemos aquí y esto es igual. Por lo tanto, la normal será igual a 46,7 newton. Y esto será el resultado del ejercicio B. Bueno. Ahí. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿No hay nada que comentar? Sí, ¿por qué 53,9 newton en vez de 539? 539. ¿Por qué? Pues porque lo he puesto yo mal. Por eso. Vale. Por lo tanto, no es... Tienes toda la razón. No he puesto 53 y es 500. Entonces, lo borro. Y aquí no será 26,95, sino 269,5. Y aquí 466. Vale. Uy, vaya fallo, ¿no? Muchas gracias. Entonces, ahora ya, una vez que ya está casi corregido, quito aquí este también. Bien, y ahora ya lo escribo. Esto sería 467. 467, aquí será 46 o 466,8. Entonces lo podemos dejar en 467. Esto es 269,5. Lo podemos dejar en 270 y esto es 539. Vale.
Bien. Y el siguiente apartado lo que nos piden es ¿cuánto vale la aceleración? Es decir, aquí lo que vemos es que va a ir hacia abajo. Si no hay rozamiento, ¿y cuánto vale si hay rozamiento? El rozamiento lo habíamos representado, pero no en el apartado B no nos lo pedían y en el apartado C, pues ahora veremos. Siempre, independientemente de las fuerzas que haya, la segunda ley de Newton se nos va a cumplir, que es la suma de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. ¿Vale? Entonces, miramos en el dibujo a ver qué fuerzas tenemos. Se va a mover aquí, hacia abajo. Hacia aquí. Bueno. ¿Hacia dónde vamos a poner sentido positivo? Bueno, pues podemos decir todo lo que vaya hacia arriba positivo y lo que vaya hacia abajo negativo. Podemos hacerlo así. O podemos decir, bueno, lo que vaya a favor del movimiento positivo y en contra del movimiento negativo. Como se mueve hacia abajo, pondríamos esta positiva y esta negativa. Porque se mueve hacia abajo. Si queremos, podemos decir, bueno, pues todo lo que va hacia arriba positivo y lo que va hacia abajo negativo. Entonces, bueno, como queramos. Yo habitualmente la costumbre que tengo es, como el rozamiento siempre va en contra del movimiento, siempre lo voy a poner negativo. Entonces lo que va en contra del movimiento negativo y lo que va a favor del movimiento positivo. Pero bueno, el sistema de referencia, recordar que lo ponemos nosotros como nos convenga. ¿Que me apaño mejor diciendo siempre hacia arriba es positivo y hacia abajo negativo? De acuerdo. ¿Que lo pongo a favor del movimiento? Pues también vale. ¿De acuerdo? Pues cada uno como vea. Entonces, en el primer caso, si no hay rozamiento, ¿cuántas fuerzas hay aquí en este eje? Si no hay rozamiento, pues solamente esta, ¿no? Solamente esta. Y la hemos calculado aquí, está aquí. 270 newton, 269,5. Por lo tanto, sin rozamiento, si el rozamiento es cero, aquí lo único que hay es la fuerza en el eje X. Y esto va a ser 55 por la aceleración. Como la fuerza en el eje X hemos dicho que son 270 newton, y esto es 55 por la aceleración, pues nos queda que tenemos sin rozamiento una aceleración de 4,9 metros segundo cuadrado, que es una aceleración importante. Pues la gravedad es 9,8. Bueno, pues esta es la mitad. Bien. Cuando hay rozamiento, bueno, pues cuando hay rozamiento de 0,1, que nos dicen en el enunciado, ahora, si hay rozamiento, aquí ya sí que tenemos esta fuerza hacia abajo y esta fuerza en contra, hacia arriba. Si consideramos positivo hacia abajo porque se mueve hacia abajo, pues el rozamiento siempre va a ir en contra, pues será negativo. Entonces, en este caso, lo que hay es que la fuerza en el eje X menos la fuerza de rozamiento será otra vez la masa por la aceleración, 55 por la aceleración. ¿Qué aceleración nos tiene que salir? Pues una más pequeña. Si hay rozamiento va a caer más despacio, ¿no? Bueno, pues la fuerza en el eje X la sabemos. ¿Y la fuerza de rozamiento? Pues no la sabemos. Pero, ¿cómo se calcula la fuerza de rozamiento? Pues la fuerza de rozamiento siempre es el índice de rozamiento por la normal, cuando hay movimiento. Ya sabemos que cuando está quieto depende de otras cosas. Depende del coeficiente de rozamiento estático y de la fuerza que se haga. Pero si hay movimiento, tiene un único valor. Y será la normal, que ya la sabemos, por el coeficiente de rozamiento. El coeficiente de rozamiento, lo estoy diciendo bien, ¿no? Era 0,1. A ver que lo miro. Sí, 0,1. Bien. Por lo tanto, si vamos aquí, la fuerza de rozamiento es mu por la normal, es decir, es 0,1 por 470. Y estos son 47
newton. Estos 47 newton ya lo sustituimos ahí y sabíamos que la fuerza, el peso, esta que está aquí hacia abajo, la miramos, esta ya la sé, la he calculado, 270. Entonces eran 467, lo he puesto mal, ¿no? Bien, 467, no, 467, no 470. Estos son 270, que lo teníamos ahí, menos 46,7, igual a 55 por la aceleración, y la aceleración será igual entonces a si despejamos, pues ahora da 4,06 metros segundo cuadrado. Y lógicamente pues es más pequeña que antes y porque cae con rozamiento.